Mi esposo me pidió que me sentara. Tomó mis manos con una ternura que ya no le creía y me dijo que había encontrado en otra mujer a la verdadera madre que su hija merecía. Yo sonreí, asentí despacio y esa misma noche marqué el primer número de una lista que llevaba semanas preparando en silencio. Me llamo Marcela Duarte, tengo 38 años y durante 8 fui esposa de Tomás Belmonte, un hombre viudo que conocí cuando su hija Antonia tenía apenas 5 años, un año después de que la madre biológica de la niña muriera de cáncer. Trabajaba como arquitecta en Querétaro, con la estabilidad económica y emocional suficiente para convertirme, sin planearlo del todo, en el pilar de una familia que necesitaba desesperadamente reconstruirse. Nos conocimos en un evento profesional donde Tomás presentaba un proyecto de remodelación urbana. Trabajaba como ingeniero civil, era encantador, atento, y cargaba consigo esa fragilidad particular de los hombres que intentan sostener una vida que se les derrumbó de golpe. Me enamoré de él, sí, pero también de Antonia, de sus ojos grandes y asustados, de su necesidad evidente de alguien que le devolviera algo de la normalidad que la enfermedad de su madre le había arrebatado durante casi 2 años de hospitales y tratamientos. Nos casamos 16 meses después de conocernos. Me mudé a su casa en la colonia Milenio y desde el primer día asumí completamente el rol de madre para Antonia. La acompañaba a terapia psicológica infantil cada semana. Aprendí a trenzar su cabello de la manera exacta que le gustaba. Memoricé el nombre de cada uno de sus peluches y la historia que ella misma les había inventado. Durante los primeros 6 años, construimos algo que genuinamente sentía como una familia completa, sin fisuras aparentes. La casa donde vivíamos tenía, sin embargo, una historia legal particular que resultaría decisiva más adelante. La había comprado yo, 3 años antes de conocer a Tomás, con los ahorros de una década completa trabajando en despachos de arquitectura, además de un préstamo hipotecario que liquidé por completo 2 años antes de nuestra boda. Cuando decidimos vivir juntos, Tomás se mudó a mi propiedad sin que discutiéramos formalmente ningún tema de titularidad, asumiendo ambos, supongo, que el amor que estábamos construyendo hacía innecesarias esas conversaciones incómodas sobre documentos legales. Las primeras señales de que algo cambiaba llegaron alrededor del 7º año de matrimonio. Tomás comenzó a aceptar más proyectos fuera de la ciudad, viajando con una frecuencia que antes no tenía, y regresando con una energía distante que atribuí, en su momento, al cansancio natural del trabajo. Antonia, que para entonces tenía 12 años, empezó a mencionar a una mujer llamada Ivonne, describiéndola como colega de su papá en el sector de la construcción, alguien que ocasionalmente los acompañaba cuando Tomás la recogía de sus clases de natación. Le pregunté directamente sobre esta persona, y Tomás me explicó con calma que Ivonne era supervisora de obra en uno de sus proyectos actuales, alguien con quien coincidía constantemente por razones estrictamente laborales. Le creí, porque 8 años de matrimonio construyen una confianza sólida que no se derrumba fácilmente ante explicaciones razonables. Sin embargo, empecé a acumular pequeños detalles inquietantes. La manera en que revisaba su teléfono con una atención renovada, las llamadas que se volvían breves cuando yo entraba a una habitación, el perfume distinto que a veces detectaba en su ropa después de supuestas reuniones de trabajo. La confirmación llegó de una manera que no busqué directamente. Una tarde, mientras revisaba con Antonia su horario escolar en la tableta familiar que compartíamos, apareció una notificación de un correo electrónico que Tomás había dejado abierto accidentalmente en la aplicación. Era un mensaje de Ivonne, mencionando lo emocionada que estaba por la conversación que habían tenido la noche anterior sobre convertirse finalmente en la familia que ambos merecían tener juntos. Sentí que el aire se volvía denso, pero mantuve la calma frente a Antonia, cerrando discretamente la notificación y explicándole
que probablemente se trataba de temas laborales sin importancia. Esa noche, después de que Tomás se durmiera, revisé su computadora personal, encontrando una correspondencia completa que documentaba una relación de casi 16 meses, desarrollándose paralelamente a nuestra vida matrimonial. Los correos revelaban algo que me devastó más profundamente que la infidelidad misma. Tomás le había escrito a Yvonne, en múltiples ocasiones, que ella representaba la conexión maternal genuina que Antonia necesitaba, un vínculo biológico y emocional auténtico que yo, según sus propias palabras, jamás podría replicar, sin importar cuánto tiempo o esfuerzo dedicara a esa niña. Leí esas líneas sentada sola en la cocina, sintiendo que 8 años completos de dedicación, de acompañarla en cada cita médica de seguimiento post-tratamiento, de las noches enteras consolándola después de pesadillas relacionadas con la muerte de su madre, de cada sacrificio profesional que hice para estar presente en momentos importantes de su vida, quedaban reducidos a la categoría de esfuerzo insuficiente frente a una supuesta autenticidad biológica que yo nunca podría ofrecer. No confronté a Tomás esa misma noche. Necesitaba tiempo para procesar completamente la situación y, sobre todo, necesitaba proteger estratégicamente lo que legalmente me pertenecía antes de que cualquier conversación precipitada complicara innecesariamente las cosas. Al día siguiente, contacté a una abogada especializada en derecho familiar llamada Patricia Solano, recomendada por una colega arquitecta que había atravesado un proceso similar años atrás. Le expliqué toda la situación con precisión, incluyendo el hecho crucial de que la propiedad donde vivíamos había sido adquirida por mí 3 años antes de conocer a Tomás, con recursos completamente propios y ya liquidada en su totalidad antes de nuestro matrimonio. Patricia revisó cuidadosamente las escrituras, confirmando que la casa seguía registrada exclusivamente a mi nombre, sin que Tomás hubiera aportado formalmente ningún recurso económico para su adquisición ni mantenimiento estructural durante todos esos años. Legalmente, esta propiedad es completamente tuya, confirmó Patricia. Él no tiene ningún derecho sobre ella, sin importar cuántos años haya residido aquí. Puedes proceder con el divorcio y disponer libremente de la propiedad, aunque necesitamos considerar cuidadosamente los aspectos relacionados con tu vínculo hacia la menor, dado que actuaste como su tutora principal durante 8 años consecutivos, aunque nunca formalizaste una adopción legal. Ese último punto me generó una angustia profunda. Amaba genuinamente a la Antonia, y la perspectiva de alejarme completamente de su vida, especialmente considerando las palabras que Tomás había escrito sobre Yvonne, siendo su verdadera conexión maternal, me provocaba un dolor que superaba incluso la traición conyugal misma. Patricia me explicó que, al no existir adopción formal, mis derechos legales sobre la custodia eran limitados, aunque podía solicitar visitas supervisadas posteriormente si así lo decidía. Después de mucha reflexión, decidí no luchar por una custodia formal. Entendía que forzar esa batalla legal probablemente generaría más daño emocional para una niña que ya había enfrentado suficiente pérdida en su corta vida. En cambio, enfoqué toda mi energía en proteger lo que sí me pertenecía sin ambigüedades. Mi patrimonio construido con esfuerzo propio, mi dignidad y mi derecho a reconstruir completamente mi vida. Patricia preparó discretamente toda la documentación necesaria para el proceso de divorcio, incluyendo los papeles que demostraban mi propiedad exclusiva sobre la casa, además de coordinar con una agente inmobiliaria de confianza para evaluar el valor actual de la propiedad y preparar una venta rápida una vez formalizada la separación. Durante las siguientes semanas, sostuve una fachada de normalidad que me costó enormemente mantener. Continué acompañando a Antonia en su rutina diaria, ayudándola con proyectos escolares, fingiendo que nuestro matrimonio seguía funcionando con normalidad, mientras internamente cada pieza de mi salida estratégica se acomodaba silenciosamente en su lugar correspondiente.
Tomás, completamente ajeno a lo que yo ya sabía, continuó su relación con Yvonne con un descuido que reflejaba la seguridad absoluta que sentía respecto a que yo nunca lo descubriría, o que si eventualmente lo hacía, simplemente aceptaría la situación pasivamente. La confrontación final llegó un sábado por la noche, después de que Antonia se durmiera. Tomás me pidió hablar, sentándose frente a mí, con una expresión que mezclaba nerviosismo genuino con un alivio anticipado evidente. Marcela, necesito ser completamente honesto contigo, comenzó, tomando mis manos con una suavidad que ahora me resultaba casi ofensiva considerando todo lo que yo ya sabía. He conocido a alguien, se llama Yvonne, y con el tiempo he comprendido que ella representa para Antonia algo que tú, pese a todo el cariño genuino que siempre te he tenido, simplemente nunca podrías ser. Ella es la conexión materna verdadera que mi hija necesita. Quiero el divorcio, Marcela. Quiero que Antonia finalmente tenga la familia completa que realmente le corresponde. Lo escuché sin interrumpirlo, observando cómo pronunciaba cada palabra con la convicción tranquila de alguien completamente seguro de estar haciendo lo correcto. Cuando terminó, esperó mi reacción, probablemente anticipando lágrimas o súplicas desesperadas. En cambio, sonreí, con una calma genuina construida durante semanas de preparación silenciosa. Entiendo perfectamente, Tomás, respondí, y estoy de acuerdo contigo. Antonia merece una familia donde cada quien esté exactamente donde debe estar. Su expresión de alivio se transformó lentamente en desconcierto ante mi tranquilidad inesperada. Voy a iniciar el proceso de divorcio esta misma semana, continué. Y ya que hablamos de organización, quiero que sepas que la casa está a la venta a partir de mañana. ¿Qué? No puedes vender la casa así. Aquí vive Antonia. Aquí vivimos todos nosotros. Tomás, esta casa es mía. La compré 3 años antes de conocerte, con mi propio esfuerzo, y la liquidé completamente antes de nuestra boda. Nunca estuvo a tu nombre. Si tú e Yvonne van a construir esa familia completa que mencionas, deberán hacerlo en un espacio que ustedes mismos consigan. Vi cómo el color abandonaba gradualmente su rostro mientras la realidad se asentaba con toda su fuerza. Durante 8 años, había vivido con la certeza tácita de que, sin importar qué sucediera entre nosotros, esta casa permanecería como refugio garantizado. Nunca consideró necesario verificar formalmente esa suposición, y ahora enfrentaba las consecuencias de esa negligencia. Marcela, esto es cruel. Antonia necesita estabilidad. No puedes simplemente sacarnos de aquí de esta manera. La estabilidad de Antonia nunca dependió de estas paredes, Tomás. Dependió de mi presencia constante, de mis cuidados diarios durante 8 años que tú acabas de declarar insuficientes frente a una conexión supuestamente más auténtica. Si Yvonne realmente representa la madre que Antonia necesita, confío en que sabrá construir estabilidad en cualquier lugar donde decidan establecerse. Los siguientes 2 meses transcurrieron con una eficiencia legal impecable, gestionada completamente por Patricia. El divorcio se formalizó sin complicaciones mayores, dado que Tomás carecía de cualquier argumento legal sólido respecto a la propiedad. Acordamos que mantendría contacto ocasional y supervisado con Antonia durante un periodo de transición, aunque ambos sabíamos que esa relación probablemente se desvanecería considerando la nueva dinámica familiar que Tomás estaba construyendo. La venta de la casa se concretó apenas 7 semanas después de nuestra conversación decisiva, a un precio superior al estimado inicialmente por la agente inmobiliaria. Con esos recursos, decidí no permanecer en Querétaro, ciudad completamente asociada con 8 años de un amor que resultó finalmente condicional, dependiente de una utilidad considerada reemplazable ante cualquier alternativa supuestamente más genuina. Me mudé a Guanajuato capital, una ciudad donde nadie conocía mi historia, donde nadie sabía nada sobre Antonia, Tomás o Yvonne. Utilicé parte del dinero de la venta
para establecer mi propio despacho de arquitectura independiente, un proyecto profesional que siempre había postergado, priorizando las necesidades de una familia que finalmente demostró nunca haberme considerado verdaderamente parte esencial de su estructura. Los primeros meses fueron dolorosos de una manera que no anticipé completamente. Extrañaba profundamente a Antonia, sus preguntas curiosas sobre arquitectura, su risa particular ante bromas específicas, la manera en que buscaba mi mano durante películas de terror que insistía en ver pese a asustarse genuinamente. Ese dolor no desapareció rápidamente, y honestamente, sospecho que permanecerá presente de alguna forma durante mucho tiempo. Sin embargo, gradualmente comencé a reconstruir algo que durante 8 años había abandonado sin percatarme completamente: mi propia identidad profesional y personal, separada completamente de mi rol como esposa y figura materna sustituta. Mi despacho creció más rápidamente de lo que anticipé, atrayendo clientes que valoraban genuinamente mi trabajo arquitectónico, sin condiciones ocultas ni comparaciones constantes con alguien supuestamente más auténtico. Me enteré, sin buscarlo activamente, a través de contactos profesionales compartidos en Querétaro, que la relación entre Tomás e Ivonne enfrentó dificultades significativas relativamente pronto después de establecerse juntos formalmente. Antonia, según comentarios indirectos, tuvo problemas serios de adaptación, extrañando profundamente la rutina y estabilidad que yo había proporcionado consistentemente durante 8 años completos. Ivonne, ocupada con exigencias profesionales considerables propias, no logró replicar el nivel de dedicación diaria que Tomás aparentemente esperaba automáticamente de ella sin conversación previa. No sentí satisfacción particular al conocer estos detalles, solo una tristeza silenciosa hacia Antonia, quien terminó enfrentando el costo emocional de decisiones adultas que ella jamás solicitó ni merecía cargar sobre sus hombros infantiles. Hoy, sentada en el balcón pequeño de mi nuevo departamento en Guanajuato, observando las calles empedradas que se extienden hacia el centro histórico, comprendo que la verdadera lección de toda esta experiencia no fue sobre la traición de Tomás, ni siquiera sobre la pérdida gradual de Antonia. Fue sobre reconocer finalmente mi propio valor intrínseco, completamente independiente de cualquier rol que otros decidieran asignarme temporalmente, o posteriormente considerarme incapaz de cumplir satisfactoriamente. Aprendí que el amor genuino nunca debería sentirse como una audición perpetua, donde uno constantemente enfrenta el riesgo de ser reemplazado por alguien considerado más adecuado o auténtico. Y aprendí también que proteger lo que legítimamente construimos mediante nuestro propio esfuerzo, ya sea patrimonio material o dignidad emocional, jamás constituye un acto de crueldad hacia otros, sino simplemente un ejercicio necesario de justicia hacia nosotros mismos. Si esta historia te tocó algo por dentro, cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Marcela. Dale like a este video si crees que nadie merece ser considerado insuficiente después de años de amor genuino y sacrificio constante. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto y suscríbete a Justicia Carmesí para no perderte las